dándome el gozo de ver tu paz. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir. Sentir yo quiero que more en mí tu santa gracia para vivir. El siguiente himno, número 211. Nuestro Dios vive hoy. Hay más allá del cielo azul un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar. Allí Él nos libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Su hermano que nos va a traer las lecciones es su hermano Jesús Martínez. Su hermano nos acompaña a su esposa, su hermana Susana. Mi hermano predica en la congregación de habla hispana de Brown Trail, donde también está la escuela de predicación, y también nos ayuda ahí como uno de los instructores. Así que no le vamos a dar más tiempo, ¿verdad? Hermano Jesse, predíquenos la palabra. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Y de antemano, ¿verdad? Damos las gracias a nuestro Dios, primeramente por tenernos la oportunidad de estar juntos
y poder considerar su palabra. Y segundo, ¿verdad?, a la congregación, a nuestro hermano, por cedernos también la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y como cada uno de aquellos que predicamos la palabra, como siempre, ¿verdad?, el deseo sincero es de que cada uno de ustedes pueda beneficiarse de lo que habremos de compartir con ustedes en esta tarde. Escuchando el himno, ¿verdad?, que se acaba de entonar, va exactamente con lo que hemos de tratar en esta tarde. Desafortunadamente, ¿verdad?, vivimos en una sociedad donde cada vez está la gente haciendo más insensible a la palabra de nuestro Dios. Y parece, mis hermanos, que cada vez que ustedes y yo tratamos de predicarle la palabra al inconverso, la gente parece no quererse interesar en este tipo de temas. Y nosotros nos alarmamos y pensamos, mis hermanos, en realidad que estamos viviendo en tiempos difíciles. Pero entre más usted y yo leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el hombre siempre ha sido el hombre. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando leemos allí desde Génesis capítulo 1, Dios hizo al hombre y luego vemos hasta el capítulo 3 cómo es que el hombre desobedece. Después miramos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 cómo es que por causa del pecado Jehová se mira en la necesidad de volver a hacer al hombre. Incluso, ¿verdad?, las Escrituras no son allí muy claras cuando el Señor dice allí en el capítulo 5, el capítulo 6, perdón, y el versículo 5 en adelante, donde Jehová menciona que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Así es que no es nada nuevo el escuchar a usted y yo de que la gente no se interese en las cosas de Dios. Pero se habrá preguntado en realidad el hombre, ¿qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre sin Dios? Y en realidad estoy más que seguro, mis hermanos, que el hombre no se ha hecho esta pregunta. Incluso mucho menos aquellos que no se interesan en Dios. ¿No les ha pasado por la mente el ponerse en la situación de decir, bueno, si Dios no existe, si Dios no es el creador, ¿qué sería de mí? Mis hermanos, ahorita usted y yo combatimos con un mundo de incredulidad, donde el ateísmo está en su apogeo. Aquellos impulsando a la humanidad a creer que no hay Dios, que usted y yo venimos a la existencia por una mera causa, por una mera casualidad, perdón. Por una casualidad usted y yo estamos aquí presentes. Incluso de un grande y fuerte golpe, todo lo que usted y yo vemos ahora vino a la existencia. Es difícil creer estas cosas, pero desafortunadamente hay quienes lo creen. Pero son hombres que no se han preguntado, ¿qué será el hombre sin Dios? Y con toda honestidad dar una respuesta en realidad, ¿qué sería de usted y de mí si no existe Dios? ¿Qué es el hombre sin Dios, mis hermanos? Les invito a que si tienen sus Biblias, la abran por favor, para que den lectura conmigo a Hechos capítulo 17, para dar la lectura allí desde el versículo 24 en adelante. En esta ocasión el apóstol Pablo se encuentra huyendo de la persecución y llega hasta la ciudad de Atenas. Por causa de dicha persecución, él ha predicado la palabra en las ciudades anteriores mencionadas allí en los versículos del capítulo 17 hasta llegar a Atenas, y ahora está esperando a sus dos compañeros que lleguen a él. Pero en lo que él llega, dice allí la palabra de nuestro Dios, que el espíritu de Pablo enardecía al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Esperando la oportunidad que se les diera de poder predicar a Dios, mis hermanos, leemos lo siguiente desde el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de parte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es el hombre sin Dios? Considerando estas palabras, o estos pasajes, mis hermanos, el apóstol Pablo nos da 3 grandes respuestas que usted y yo necesitamos estar conscientes de ellas. ¿Qué es el hombre sin Dios? Recuerden, mis hermanos, allí en el versículo 22, el apóstol Pablo les hace saber a los atenienses: porque en todo he observado que sois muy religiosos. La religión, mis hermanos, ha sido algo necesario para el hombre, y es que está en la naturaleza del hombre de buscar adorar a un ser supremo, ser regido por esas leyes de ese ser supremo, para luego ser bendecido por ese ser supremo. Es algo, mis hermanos, que las religiones tienen en común: buscar adorar a un Dios, vivir bajo sus leyes y finalmente buscar esa recompensa. La religión ha sido de suma importancia para la humanidad. Ahora, mis hermanos, nosotros miramos que entre más la persona se aleja, ya sea en este caso, ¿verdad?, importante que estamos mirando, de Dios, si se aleja el hombre de la palabra de Dios, consideremos nuestro derredor. Hay corrupción, y donde hay corrupción, hay destrucción. Mis hermanos, la religión ha venido a formar algo importante en la vida del ser humano, y es que por naturaleza, usted y yo somos seres que buscan adorar a un ser supremo. Pablo les hace saber la importancia de esta religión. He observado que ustedes sois muy religiosos. Incluso pasando por vuestros altares he encontrado uno de ellos, en el cual se encuentra la inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios a quien ustedes adoráis sin conocerle, Pablo les dice: a ese es a quien yo les anuncio. Y es que entre más el hombre se aparte de Dios, mis hermanos, va a haber corrupción y va a haber destrucción. La religión es importante para el hombre para llevar una vida ordenada en el ambiente en el que él vive. Solamente pensemos, mis hermanos, recuerden ustedes y yo que allá en Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29, aquel hombre conocido como el hombre más sabio que caminó en aquel tiempo por la tierra, Salomón, dijo y concluyó: he aquí hallado estas cosas, que Dios hizo recto al hombre, pero ellos se pervirtieron. Mis hermanos, en cada generación, en cada civilización que existe un cierto temor a una deidad, hay orden. Pero donde no hay temor de Dios, donde no hay temor a una deidad, donde no hay religión, hay destrucción. ¿Recuerdan lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos. Mencioné hace un momento qué sucedió con el tiempo, con toda aquella generación que existió en el tiempo de Noé. Fue destruida. ¿Por qué? No creyeron en Dios. Mis hermanos, ahora el apóstol Pablo mira esta hermosa oportunidad para contestar a estas personas religiosas. ¿Qué sería de ellos si no existiera Dios? ¿Qué sería del hombre, mis hermanos, si no existe Dios? Mis hermanos, si no existe Dios, ¿o qué sería el hombre sin Dios? Déjenme decirles que ustedes y yo no existiríamos. Pablo les dice, mis hermanos, allí en el versículo 24, Él es quien hizo el mundo, la tierra, los cielos y todas las cosas que en ellos hay. Esto es, Pablo pasa a afirmarle a sus oyentes de que Dios es quien hizo todas las cosas. En el versículo 26 el apóstol Pablo les dice: y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. Dios es el creador de todas las cosas, incluso es el creador de los mismos hombres de la humanidad. ¿Qué sería el hombre sin Dios, mis hermanos? Usted y yo no existiéramos, no estuviéramos aquí. Recuerde Génesis capítulo 1 y el versículo 27. Dios hizo al hombre, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los hizo. Dios fue quien hizo al hombre. Mientras que, nuevamente, la ciencia y el ateo busca afirmar que usted y yo venimos de una mera casualidad, de un accidente, que venimos, mis hermanos, del mono, del chango. Dios dice: usted y yo vinimos a ser hechos superiores a toda la creación. ¿Por qué? Fuimos hechos a la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de su creador. Usted y yo tenemos algo que nos identifica con nuestro creador. Alguien dijo por allí que usted y yo nacimos para allá, ¿no?
morir. Y esto es verdad. Usted y yo vinimos a ser seres eternos, no en la tierra, pero recuerde que un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Usted y yo fuimos hechos semejantes a ese Creador. Es interesante mirar que usted y yo, mientras que oímos las historias de aquellos nuestros, ¿verdad?, parientes, tatarabuelos, a aquellos que alcanzamos a conocer esta palabra, se oyen las historias, mis hermanos, decir, ¿verdad?, de aquellos nuestros parientes más lejanos todavía. A lo que me refiero con todo esto es que han pasado años de años y más años, y usted y yo seguimos todavía mirándonos igual, todavía no hemos reproducido a ser otra generación o otro tipo de evolución. Seguimos siendo seres humanos y el chango sigue siendo chango, aunque ahora, ¿verdad?, los han tratado de ser más inteligentes. Pero siguen siendo, no se siguen, mis hermanos, generando de los changos hombres, ni de la casualidad otro ser humano. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre. Es Dios quien formó al hombre. Recuerden que incluso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 19 y el versículo 4, el Señor hablando con estos judíos les hace saber, cuando le vienen a él con la pregunta del matrimonio: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Mis hermanos, hacemos esto. Quiten a Dios, ¿y qué es lo que sucede? Tenemos el homosexualismo que ahorita, ¿verdad?, de igual manera está en su apogeo. Tanta gente se dice allí con esa frase tan ridícula: está saliendo del closet. Está saliendo. Su mente, algo que él ya estaba dentro, lo está dando a conocer. Pero noten lo que está diciendo allí el Señor, haciendo referencia al principio a lo que usted y yo acabamos de leer de Génesis 1:27. Varón y hembra los hizo. Ahí, ahorita, gracias a Dios, en verdad, mis hermanos, por la tecnología, porque usted y yo tenemos acceso a ella, para toda esta información, a la cual ahora tenemos nuestros hermanos. Platicaba con uno de nuestros hermanos a quien le decía: es triste que ahora la iglesia del Señor tenga que pasar tiempo buscando debatir el hecho de que Dios no hizo homosexuales. Es triste esto. ¿Por qué? Porque el hombre sigue corrompiéndose. Quiere quitar a Dios de su mente, ¿y qué es lo que va a suceder? Va a haber corrupción. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Dios fue quien creó al hombre. Incluso cuando usted y yo leemos allá el Salmo 139, el versículo 13, David hablando, mis hermanos, lea los versículos anteriores. ¿Cómo es que David, mis hermanos, está perplejo de lo que Dios le está revelando o Dios le ha revelado? Dice en el versículo allí del Salmo 139 y el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque grandes son tus maravillas. Estoy maravillado y mi alma, dice, lo sabe muy bien. Pero no te dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién es el creador del hombre? Dios. Ahora, mis hermanos, el incrédulo batalla por creer esto. Y no se ha preguntado: ¿qué sería de mí si Dios no existe? Usted y yo no estuviéramos aquí. No estuviéramos en existencia. El hombre no fuera. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y es Dios quien todavía sigue dando la vida. Noten lo que David está diciendo: tú me formaste en el vientre de mi madre y tú mismo hiciste mi interior. Tú me formaste. Tú eres mi creador. El cristiano no tiene ningún problema, mis hermanos, cuando viene y se le pregunta: ¿de dónde viene? Yo vengo de mi creador y voy a mi creador. Un día estaré delante de él. No tenemos ningún problema con analizar esto. ¿Por qué? Porque creemos en el libro. Incluso, ¿verdad?, el ateo afirma que usted y yo somos una bola de necios, ingenuos, y también, ¿verdad?, dice allí, con perdón de ustedes, la palabra tontos. Son tontos. ¿Cómo es posible que ustedes vayan a creer en alguien que los hizo a ustedes? Bueno, ¿qué es más tonto? ¿Creer en que alguien me diseñó o creer en que vengo de una casualidad, de un mero golpe?
El creer, mis hermanos, que si tiro una piedra al piso, se va a salir de ella un carro o se va a formar un reloj. No puede ser posible. Si usted y yo estamos en existencia, ¿es por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen. Leemos Hechos capítulo 17 y el versículo 26. Recuerden que es Pablo quien les dice, y de una sangre ha hecho ¿qué? Todo linaje de los hombres. La palabra de Dios es clara para usted y para mí. ¿De dónde viene el hombre? Sino de su Creador. Nuevamente, mis hermanos, es algo en realidad para usted y para mí hermoso el levantarnos cada mañana y el poder mirarnos en el espejo y mirar cómo es que este cerebro dicta al brazo, dicta al ojo, dicta al pie lo que debe de hacer. Eso es precisión. Eso es diseño. Y esto no es una casualidad. Usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, pero desafortunadamente, Génesis capítulo 8 y el versículo 21 nos dice, pero el corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto es que usted y yo como seres humanos llegamos a una etapa donde conocemos el bien y el mal y el hombre siempre opta por hacer el mal. Mis hermanos, es por eso que vino el Señor Jesucristo. Pero ahorita noten esto. ¿Qué sería el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre sin Dios? Si Dios no existe, usted y yo tampoco existiríamos. No existiríamos y no necesitaríamos, mis hermanos, de millones y millones y de millones de años que pasaran para llegar a esta conclusión. No hay manera de poder llegar a esta conclusión. Usted y yo ahora existimos porque existe un Creador y fuimos hechos a su imagen. Él es el que sigue dando vida a los hombres. Él es el que sigue dando, mis hermanos, el sostén a los hombres. El apóstol Pablo pasa enseguida en el versículo 25 y el versículo 28. ¿Qué es el hombre? ¿Qué sería el hombre sin Dios? El apóstol Pablo ahora ya se ha dicho a los atenienses, hey, ustedes vienen de un Creador. Ustedes fueron hechos a imagen de ese Creador, no de todas sus deidades. Dios fue el que hizo todas las cosas y ustedes vienen de Él. Incluso, ¿verdad? Les hace saber en el versículo 25 y el versículo 28. Ni es honrado por manos humanas o en manos de hombre como si necesitase de algo. Pues Él es, noten allí lo que dice, quien da vida, aliento y todas las cosas. Mis hermanos, es triste oír entre la sociedad en la que vivimos a personas llegar a la conclusión que ellos son los que se levantan, ellos son los que trabajan, ellos son los que progresan. ¿Qué sería el hombre sin Dios? Según las Escrituras nos revelan a mí y a usted que lo que somos ahora es por la voluntad de Dios. De manera que si Dios no existe y si usted y yo buscamos quitar a Dios, tarde que temprano nos vamos a destruir. Pero ahorita necesita usted comprender esto. 1, que usted viene de Dios. 2, ahora es sostenido por Dios. Usted y yo debemos comprender que ahora es por causa de Dios que estamos en existencia, que tenemos la vida y que no es por causa de nosotros mismos. Incluso usted y yo podemos leer allá en Salmo 100 y el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Y luego dice allí, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Jehová nos hizo. Él nos hizo a usted y a mí. Él es el que nos sostiene a usted y a mí. Él es el que nos da la vida a nosotros. Job capítulo 2 y el versículo 9 y el versículo 10. Dice Job, noten a la conclusión que llega Job diciendo, ¿cuáles de estas cosas no reconocerá que fue hecha por Jehová? He aquí, dice él, en la mano de Dios está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Cuando me hace saber a mí y a usted que la razón por la cual estamos todavía vivos es porque Dios así lo quiere. Nos estaba dando ahorita la lección nuestro hermano, ¿verdad?
Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué estamos todavía vivos hoy? Porque el deseo de Dios es que todo el hombre venga a la salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 4, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted y yo estamos vivos ahora, no porque usted y yo así lo queremos. Nos platicaba de igual manera de la desfortuna para nuestro hermano, gracias a Dios que estaba en Cristo, pero la tragedia. Ahora somos, mañana, ¿qué será de nosotros? ¿Tendré yo control para decir, aquí los espero mañana, hermanos, con seguridad? No. Dios es el que da la vida. Y noten lo que Job está diciendo, lean los versículos anteriores, y Job está tratando de probar un punto. La creación no puede negar que fue hecha por un creador. Y luego nos afirma a usted y a mí, nuestra alma, nuestro hálito, esto es nuestro aliento, nuestras fuerzas, están a voluntad de Dios. Están a voluntad de Dios. Nótese usted otra vez lo frágil que somos usted y yo delante de Dios. ¿De qué nos podemos gloriar? Si Dios ahorita le place, dijera, hasta aquí, por eso usted y yo debemos de estar listos para la venida del Señor, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículos del 31 en adelante. Debemos de estar listos, ¿por qué? No sabemos si el día de mañana va a ser nuestro. ¿Por qué? Porque es Dios no solamente el que hizo al hombre, sino el que todavía lo sigue sosteniendo. Leemos allí en Hechos capítulo 17 y el versículo 25. Él es quien da, ¿qué? Vida. Y por favor, note estos versículos porque son importantes. Él es quien da vida, aliento, sostén y todas las cosas. Mis hermanos, ¿qué tan importante es la salud? ¿Qué tan importante es la salud? Dios no nomás da la vida. Él da la salud, la fuerza, el bienestar para que usted y yo podamos desarrollar los quehaceres diarios. Dice, y además de eso, todas las cosas. Es Dios que nos provee con todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿dónde queda la frase que el hombre sigue diciendo? Es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. ¿Dónde queda esa frase? Mis hermanos, queda excluida. Tarde que temprano, usted y yo un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios, nuestro Creador, queramos o no. Pero por ahora usted y yo se nos cede la oportunidad ¿de qué? De que reconozcamos que lo que ahora estamos haciendo o por qué estamos aquí es por causa de que Dios así le ha placido. De que Dios desea que usted y yo reconozcamos su grandeza, su gracia y la salvación que ahora provee a través de Cristo. ¿De qué manera? Siendo paciente para que usted y yo lo comprendamos. ¿Qué sería el hombre, mis hermanos, sin Dios? No existiríamos y sobre todo no estaríamos vivos hoy. Usted y yo podemos morir en un instante, si así Dios lo quiere. El apóstol Pablo les está diciendo, mis hermanos, que es de suma importancia que ahora los atenienses entiendan esto. Ustedes están buscando adorar a un creador, a un Dios desconocido. Este es el Dios al quien yo les estoy predicando, el creador de todas las cosas y el sustentador de ellas mismas. Hebreos capítulo 1 y el versículo 3. Nos dice allí el autor de la epístola, el cual es el resplandor de su gloria y la sustancia misma de Dios. Y luego dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nota otra vez, ¿por qué las cosas siguen en orden? Porque eso sigue su camino, cada amanecer, cada anochecer. ¿Por qué la luna sigue obedeciendo? Por el poder de Dios. Es necesario que ustedes y yo entendamos esto. El hombre sigue con vida, ¿por qué? Porque Dios le sigue otorgando la oportunidad de que lo reconozca y venga a Él. Él es, mis hermanos, quien mantiene todavía el orden. Cuando ustedes y yo leemos allí Colosenses capítulo 1 y el versículo 17, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosa que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él
subsiste. Las cosas siguen, mis hermanos, su orden. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Usted y yo no tenemos nada que ver en la manera que funciona nuestro universo. Usted y yo no tenemos nada que ver en el levantarnos cada mañana. Usamos mucho la expresión cada vez que nos levantamos, ¿verdad? El estar ya vivos es gane. ¿Será en verdad un gane cuando nos levantamos sin reconocer la grandeza de nuestro Creador? No. Nos levantamos para condenación. ¿Cuán importante entonces es que usted y yo reconozcamos esto? Que fuimos hechos a la imagen de Dios y ahora porque somos hechos a imagen de Dios, nuestro Creador nos sigue sosteniendo. Dios sigue mirando por usted y por mí. Hermanos, conocí a esta persona con la cual estudiábamos en una ocasión y la cual, mis hermanos, estábamos tratando de predicarle el Evangelio y hacerle entender de que en realidad lo que ahora Dios quería de nosotros era la obediencia y que Dios estaba siendo paciente para con nosotros. Y en toda esta predicación finalmente la persona llegó a la conclusión de que era ella la que se levantaba cada mañana, era ella la que llegaba a su trabajo, era ella la que entraba y ponía allí su tarjetita y se registraba para empezar a trabajar. Era ella la que tenía que estar mirando todos sus trabajadores. Era ella la que mantenía el orden y todo esto, mis hermanos. Era ella. Dice mi hermano, ¿verdad? No vivimos en el tiempo de la superstición. Pero si esta persona hizo un reto a Dios, mis hermanos, lo que sucedió con ella la siguiente semana me alarmó. Esta mujer estuvo en cama por una semana. Por una semana. Sigue, ¿qué pasó? ¿Una coincidencia? Vamos a dejarlo en una coincidencia. Pero, ¿qué habrá pensado esta persona cuando estaba en esa cama y no se pudo levantar? Habiendo oído que era Dios quien era el que daba la vida y el bienestar. Y yo dije que no, yo dije que era yo. Y ella en cama sin poder hacer nada. Mientras usted y yo nos valemos de nosotros mismos, sentimos que todo lo podemos. Le decimos a los jóvenes que la juventud es la edad de la energía, donde debemos aprovechar el tiempo, porque es en esa edad donde queremos conquistar imperios. Todo lo podemos. Incluso, ¿verdad? Existe allí un rótulo donde dice: joven, presta atención. Si eres joven y estás fastidiado de tus padres, dice: busca un trabajo, porque ahorita tienes toda la fuerza. Ve y hazte independiente. Hazte de un buen trabajo, porque ahorita eres el más inteligente de todas las personas. Y salte. Y no consideres a tus papás. Lo estoy tratando de traducir al español. Y es que, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos la fuerza, nos sentimos los superinteligentes, no queremos depender de nuestro Creador. Y cada vez que el hombre insista en hacer a Dios a un lado, mis hermanos, no va a haber nada más que declive, caída. No va a haber progreso, va a haber destrucción, va a haber ruina. El apóstol Pablo ahora toma la oportunidad para hacerles saber a los atenienses: todo lo que ahora ustedes tienen proviene de Dios, incluso su propia vida y su bienestar proviene de Dios. Dios es el que los está sosteniendo. Y luego miramos, mis hermanos, la tercera contestación que da el apóstol Pablo. ¿Qué es el hombre sin Dios, mis hermanos? El apóstol Pablo dice: no somos nada. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué es el hombre sin Dios? Nada. ¿Por qué? Si Él le place, ahorita nos quita la vida y usted y yo dejamos de existir. Pero ¿qué es el hombre sin Dios, mis hermanos? El apóstol Pablo les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque su vida empezó con Dios, es sostenida con Dios y va a concluir con Dios. Pablo les dice: Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, ahora manda a todo hombre, noten esto, sin acepción de personas, a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. ¿Por qué, Pablo?
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justo juicio a todos los hombres, a toda nación, por aquel varón a quien Él designó. Empezó con Dios, es mantenida por Dios y concluirá con Dios. Entonces, ¿qué es la vida del hombre, mis hermanos? Va a ser nada si usted no tiene a Dios a su lado en aquel día que se encuentre delante del trono blanco. El hombre, mis hermanos, el hombre quiere a Dios solamente en el momento que se encuentra en necesidad, en momentos de aprietos, en momentos de dificultad, quieren clamar a Dios y bajan a su Dios y lo ponen sobre aquella mesa, y cuando viene el bienestar nuevamente levantan a su Dios y lo vuelven a poner en su lugar. Ese no es el Dios al que usted y yo servimos. Ese no es el Dios que usted y yo buscamos. Nuestro Dios siempre está allí. Mateo capítulo 5, versículos 45 y 46. Dice que Él da bendición a todos, buenos y malos, justos e injustos. Hace llover, hace salir su sol. Santiago capítulo 1 y el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Todo lo bueno desciende de Dios. Lo que usted y yo ahora tenemos es por causa de Dios. La pregunta sería para estos hombres que creen, ¿verdad?, que pueden subir y bajar a Dios cuando ellos quieren. Si Dios te bendice, ¿de qué manera manifiestas tu agradecimiento? Si quieres tener a Dios en el final, necesitas tenerlo en el transcurso de tu vida. Los hombres no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Quieren dejar a Dios en su lugar y encontrarlo al final de su carrera. Pero para encontrar a Dios en el final de nuestra carrera, mis hermanos y amigos, tenemos que tenerlo con nosotros. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será el hombre sin Dios, mis hermanos? Desafortunadamente, ¿verdad?, la muerte es algo que usted y yo no podemos evitar. Está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Note esto. O sea que usted no va a escapar, yo no voy a escapar. Tarde que temprano nos vamos a encontrar con la muerte, si es que nuestro Señor Jesucristo no viene. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. El Señor va a venir. Pero si usted y yo estamos vivos para cuando venga el Señor, si usted y yo, ¿verdad?, no vamos a estar vivos para cuando venga, vamos a encontrar la muerte. Está establecido por Dios que todo hombre llegue al final de su carrera y muera. La pregunta es, ¿tiene usted a Dios ahora? Si no lo tiene, ¿con qué es con lo que se va a encontrar? Mis hermanos, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12 nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué está quedando registrado delante de Dios? Ahora, si usted no cree que hay Dios, me imagino que está aquí porque cree que hay Dios. Y si no cree que hay Dios, déjeme le digo algo rápidamente. Una viejecita le hace la pregunta a un científico. Le dice, déjeme le hago una pregunta. Usted dice que no hay Dios. Si no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. Muero yo creyendo que hay un cielo y hay un infierno al llegar al otro lado de la vida. Me doy cuenta que no hay cielo, no hay infierno, que habré perdido. La respuesta era, pues no ha perdido nada, le dijo el científico. Déjeme le pregunto una segunda pregunta. Si Dios existe y si hay cielo y si hay infierno y usted muere, y al llegar al otro lado de la muerte se da cuenta que si hay cielo y si hay infierno, ¿qué habrá perdido usted? Se quedó silencio. ¿Por qué? Su pérdida iba a ser grande. Tratamos de convencer a las personas que el vivir en la fe es algo de beneficio para mí y para usted, no solamente en esta tierra, sino de bienestar en la que ha de venir. ¿Por qué? Nuestro temor a Dios nos permite poder vivir en paz con todo nuestro prójimo, con el prójimo. Buscamos estar en paz con todos ellos. La persona sin Dios
es egoísta y quiere vivir para sí y dice, no, yo no le busco mal a nadie, pero si alguien me lo hace, yo contesto. No hay paz, no hay tranquilidad. ¿Qué es lo que se va a encontrar al final de su carrera? Leemos en 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. El Señor cuando venga no va a venir a traer salvación o una segunda oportunidad como muchos religiosos creen. En su segunda venida nuestro Señor Jesucristo va a venir como juez. Va a venir a juzgar. Va a traer juicio. Va a mirar quiénes hicieron el bien y quiénes hicieron el mal. Mateo capítulo 25 del 1 en adelante hasta el versículo 46. Parábolas del reino, parábolas de la iglesia. Si usted no está dentro de la iglesia, la cual se compone de los salvos, Hechos capítulo 2 y el versículo 47, usted se va a encontrar en un grave peligro. Se va a encontrar con un grave castigo. ¿Por qué? Usted va a ser juzgado conforme a lo que usted haya hecho en la tierra, lo que yo haya hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que está haciendo? 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si usted desobedece al Señor, ¿qué va a recibir al final de su carrera? ¿Qué va a recibir cuando esté delante de Dios siendo juzgado? El apóstol Pablo nos da la respuesta en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8 y versículo 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la respuesta. ¿Quiere encontrarse con Dios? El Dios compasivo, el Dios que le va a decir, según Mateo capítulo 25 y el versículo del 41 en adelante, entrad benditos de mi Padre. Necesita tenerlo en su vida. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vamos a encontrarnos delante de Dios. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre sin Dios, mis hermanos? La respuesta, en realidad, es obvia, ¿verdad? Nada. El hombre sin Dios es nada. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo creó. Si Dios no lo hubiera creado, el hombre no estuviera aquí. No hubiera existencia, no hubiera ni necesidad de tierra. ¿Por qué? Porque a Dios le hubiera placido que usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Qué es el hombre sin Dios, mis hermanos? Nada. ¿Por qué? Si a Dios le place ahorita quitarnos la vida a mí y a usted, Él tiene la autoridad para hacerlo. ¿Qué es el hombre sin Dios? Mis hermanos, nada. No es nada. ¿Por qué? Principia con Él, se mantiene por Él, es mantenida por Él, y Él es quien la ha de quitar al final de nuestra carrera. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo allá en su segunda carta, en el capítulo 4 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero no de la esperanza para usted y para mí. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué somos usted y yo sin Dios? Nada. Pero si Dios está con nosotros, Romanos 8, versículo del 31 al versículo 37, el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no solamente triunfaremos en esta vida, sino que seremos triunfantes en la porvenir. ¿Por qué no obedece al Señor? Que hacía la invitación hace un momento. ¿Por qué no obedece el Evangelio? Mientras nos ponemos de pie, le animamos para que reconozca que sin Dios usted y yo no somos nada. ¿Por qué no viene al frente? Ya oyó la palabra de Dios ser predicada. Ahora es
necesario que usted la crea. Que usted crea. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 6, versículo 24. Por esto os dije que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Necesitamos creer en Cristo. ¿Quién es el Señor? Necesitamos, decía nuestro hermano, para ver ese cambio, arrepentirnos de nuestro mal estado en el que estamos delante de Dios. Leíamos ya Hechos capítulo 17 y el versículo 31 y el versículo 30, donde se encuentra el mandamiento. Debe arrepentirse y debe confesar quién es Cristo. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo le hace la pregunta, ¿y quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? En Mateo capítulo 16 y el versículo 16, Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y venga y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Después que aquellos judíos oyeron el sermón que Pablo les había predicado, el cual consistía del Evangelio, hicieron la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note allí, debe arrepentirse, debe bautizarse para el perdón de sus pecados. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, 15 y 16, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, el que fuere bautizado, va a ser